Familiares de don Manuel Serrano Vallejo, hijos, esposa, nietos y demás parientes cercanos de don Manuel, compañeras, compañeros, amigos que nos hacen el favor de vernos y de escucharnos. Hoy se cumplen 7 años de que don Manuel Serrano Vallejo fue secuestrado de su puesto de revistas en Tultitlán, Estado de México, y asesinado clandestinamente, digámoslo así. Durante estos 7 años, la familia, desde luego, ha estado padeciendo el dolor de haber perdido al jefe de la familia, que se complica además, que se multiplica, se potencia por el hecho de que jamás ni ellos ni nosotros, sus amigos y compañeros, hemos sabido nunca exactamente dónde lo mataron, cómo lo mataron y dónde quedaron sus restos. Desde que el asesinato, el secuestro y asesinato de don Manuel ocurrió, hemos estado insistiendo de manera más o menos sistemática ante las autoridades correspondientes para que, en uso de sus facultades y cumpliendo con sus obligaciones legales, investigaran a fondo quiénes fueron los autores de este crimen injustificado, como todos los crímenes además. ¿Qué había pasado con don Manuel y dónde estaban sus restos? En virtud de que dijimos y seguimos pensando lo mismo, el mínimo derecho que tiene su familia es a recibir los despojos mortales de don Manuel para enterrarlos, para darles cristiana sepultura, como solemos decir en México, y tener un lugar donde honrar su memoria. Sin embargo, terminó el sexenio anterior, estamos ya a 2 años del sexenio nuevo y seguimos prácticamente en la misma situación en la que estábamos cuando este hecho delictivo ocurrió hace 7 años. Yo quisiera, en este 7º aniversario luctuoso de don Manuel Serrano, hacer un llamado a todos ustedes, contribuir a la reflexión que seguramente todos estamos haciendo en el día de hoy sobre qué significa para nosotros, qué debe significar para nosotros el sacrificio de don Manuel Serrano. Don Manuel Serrano ciertamente no era un antorchista militante, aunque no hacía falta tampoco. Tanto él como su señora esposa, doña Guadalupe Hernández, a la que agradezco su comprensión y su presencia, su paciencia, su heroicidad de mujer mexicana valiente para resistir la tragedia y para mantenerse de todos modos cercana a sus hijos, a su familia y a nosotros los antorchistas. Decía que don Manuel Serrano no era un militante antorchista, pero evidentemente era un hombre entero, era un hombre honrado, era un hombre patriota, pudiéramos decir, trabajador, y que además apoyó en todo lo que pudo a sus hijos que sí militan en las filas de nuestro movimiento. Nosotros siempre hemos pensado que los padres de los antorchistas, cualquiera que sea el nivel de responsabilidad que tengan estos, me refiero a los hijos, los padres de estos luchadores sociales merecen siempre todo nuestro respeto y todo nuestro agradecimiento solo por el hecho de haberle entregado a la lucha social a sus hijos, que ellos criaron quizás con otra esperanza y con otra visión, pero
que respetaron y respetan la decisión final de sus hijos como ciudadanos de otro tiempo. Esa actitud de don Manuel fue sumamente clara, sumamente expresa, valiente. Jamás tuvimos ninguna queja o una mínima señal de que hubiera de parte de doña Guadalupe y de don Manuel oposición o presión sobre sus hijos para que abandonaran la lucha. Todo lo contrario, sabemos que siempre los apoyaron y los alentaron desde su propio quehacer y desde su propia trinchera para que siguieran el camino que ellos habían elegido. Y esto es, además del hecho real, del hecho duro, de que ellos entregaron varios hijos a la lucha del movimiento antorchista. Aquí reconozco el papel de los hijos de don Manuel que forman en las filas de Antorcha. En particular, el de la licenciada Iris Serrano y el de la compañera Marisela Serrano Hernández. Marisela es, como lo he dicho siempre que hay oportunidad, es un activo muy importante de nuestro movimiento. No solo es una antorchista firme, no solo es una antorchista valiente, trabajadora, entregada, abnegada, desinteresada, sino es también una dirigente muy eficiente, muy eficaz, a la que el movimiento antorchista le debe buena parte de su desarrollo en el Estado de México. Y todos sabemos que el antorchismo del Estado de México es numéricamente el más grande de todo el país. Y esto se debe en buena medida al trabajo, a la inteligencia, a la capacidad de realización, a la iniciativa, al amor que Marisela le tiene al pueblo trabajador y que se ha traducido en una obra verdaderamente grande, verdaderamente sorprendente, como lo puede constatar quien quiera que visite el municipio de Ixtapaluca, del cual ella es ahora presidenta municipal. A ambas, que son antorchistas muy destacadas, les reconozco desde aquí que también han mantenido una actitud firme, una actitud valiente ante la tragedia familiar que significó la muerte de don Manuel Serrano. Y nosotros los antorchistas, ¿qué debemos pensar de la muerte de don Manuel? Tenemos que pensar, primero, que don Manuel, como cualquier antorchista de los que han muerto en nuestras filas, ya sea por causas naturales, ya sea por algún accidente desgraciado, o ya sea por la violencia de los enemigos de nuestro movimiento, nos dejan una lección tanto con su vida como con su muerte. Con su vida, como en el caso de don Manuel, que fue una vida honrada, de trabajo constante, de trabajo duro, difícil, a pesar de lo cual logró crear una familia, logró educar a sus hijos para hacerlos hombres y mujeres de bien y logró también inyectar en ellos una visión de solidaridad, de hermandad, de comprensión y de compasión hacia los demás hombres y mujeres de México que se hallan en una situación económica, social, parecida a la que vivió durante toda su vida don Manuel Serrano Vallejo. Una vida de trabajo, una vida de labor, una vida de entrega, y además tan fructífera como lo podemos apreciar en el resultado final, que son sus hijos, que son gentes de bien, la mayoría de ellos educados con una carrera y dedicados también a la solidaridad y a la unidad con sus semejantes, es por sí misma una lección que nosotros los antorchistas debemos recoger. Y una muerte como la de don Manuel también es una importantísima lección para nosotros. Por eso yo comenzaba diciendo, recordemos que don Manuel no era un antorchista militante. A don Manuel no se le podía responsabilizar ni
de los errores ni de los aciertos, si lo queremos ver integralmente, de el movimiento antorchista nacional y en particular de sus hijos. Él hacía su vida propia y el gran apoyo, la gran aportación suya consistió en darnos a sus hijos como miembros de nuestra organización y en no oponerse jamás a su trabajo. Por lo tanto, uno debe preguntarse, ¿y entonces por qué fue secuestrado y asesinado don Manuel Serrano Vallejo? He aquí la lección que todos debemos de reconocer. No solo él, sino todos los antorchistas que han muerto violentamente, tenemos que saber que son el resultado, es la consecuencia natural que se tiene que esperar de alguna manera y en alguna medida por todos nosotros, porque es el precio que el pueblo ha tenido que pagar ahora y siempre, cada vez que se organiza y cada vez que se une en busca de un destino mejor. Hay probablemente habrá quienes piensen que el problema de don Manuel no se ha resuelto, que sus restos no han sido devueltos a su familia, porque la organización no ha hecho lo suficiente para que se haga justicia. O porque quizás hasta pueda llegar a pensarse que nos hemos olvidado con el tiempo y hemos ido dejando que el paso del tiempo eche tierra sobre el asunto sin acordarnos del compromiso que hicimos de luchar por la justicia para don Manuel. Yo quiero aclararles a quienes piensen así y a todos ustedes, amigos y compañeros, que no es así. No es don Manuel la única víctima antorchista a la que no se le ha hecho justicia. Hay muchísimos antorchistas, hay muchos otros que casi tan inmotivadamente como don Manuel han sido privados de la vida violentamente y nosotros hemos hecho hasta donde nuestras fuerzas, nuestro tiempo y nuestra capacidad nos lo han permitido, todos los esfuerzos para que estos crímenes se esclarezcan, para que los responsables sean llevados a la justicia y bueno, en el caso de don Manuel, para que se devuelvan sus restos a su familia. Y sin embargo, puedo decir que literalmente no hay un solo caso de antorchistas que hayan sido asesinados que haya recibido verdadera justicia. Así que, para los que piensan que el caso de don Manuel es singular, que es ejemplar por el olvido o por la poca atención que le hemos puesto para lograr justicia, quiero aclararles que no es así. ¿Cómo se explica que siendo muchos, no diría yo que muchísimos, pero sí muchos, los antorchistas que han sido asesinados solo por el hecho de luchar en favor de las causas más sentidas, de los más necesitados de México, no se hayan hecho nunca justicia en los que cometieron el delito? ¿Cómo tenemos que entenderlo? Para nosotros, los que tenemos una visión materialista de lo que es la sociedad, de lo que es el Estado y de lo que es el gobierno, no debiera ser una sorpresa. Nosotros sí sabemos que la justicia difícilmente puede ser concebida desde el ángulo materialista como una herramienta para hacerle justicia a los débiles, para hacerle justicia a las víctimas. Esto es lo que se dice en la teoría, esto es lo que se presume en los discursos, pero en la realidad, el Estado, el gobierno, que son la fuerza organizada y centralizada de la clase dominante, la fuerza económica, la fuerza legal, el aparato judicial, las cárceles, la policía y la fuerza armada, no están al servicio de los pueblos, no están al servicio de la justicia para los humildes, están al servicio de las clases poderosas y de los astutos que llegan a hacerse del poder, fingiendo que están con el pueblo, ganándose su voto para luego convertirse en verdaderos enemigos del pueblo. Así ha sido desde que el Estado apareció hace muchos siglos en la historia de la humanidad y así sigue siendo hasta el día de hoy.
Una de las lecciones valiosas que nos está dando el gobierno de López Obrador es que por primera vez, en efecto, está quedando claro, sin maquillaje, sin disfraz, sin máscara, sin taparrabo, para qué sirve la ley, para qué sirve el aparato judicial, para qué sirve la Fuerza Armada, para qué sirven las cárceles. López Obrador nos lo está enseñando ahora de una manera tan clara que nosotros haríamos muy mal en no abrir los ojos y en no leer correctamente esa lección. Él nos está diciendo, el Estado soy yo, como dijo Luis XVI, y yo lo uso para lo que se crió el Estado, para castigar a mis enemigos, apoyar a mis amigos, mantenerme en el poder y llevar al país a donde yo creo que el país debe llegar, les guste o no les guste a los mexicanos. Ese es el Estado sin tapujos. Ese es el gobierno sin máscara. Esa es la fuerza organizada del Estado de clase en contra del pueblo trabajador. Y precisamente porque eso es el Estado, y ahora lo estamos mirando descarnadamente, claramente, no nos debiera extrañar que no se haga justicia a los débiles, a pesar de que formalmente la ley esté de nuestra parte, el derecho esté de nuestra parte, y hasta el sentido de verdadera justicia esté de nuestra parte. Nosotros hemos hecho mucho esfuerzo, sincero esfuerzo. Hemos insistido ante quien hay que hacerlo para que se haga justicia en el caso de don Manuel. Y no se ha hecho justicia. Primero, por lo que ya dije, el Estado, la ley, no están al servicio del pueblo, aunque así se diga y aunque así se escriba en los libros, eso no es cierto y hoy lo estamos comprobando. Pero en segundo lugar, cosa que también sabe la compañera Marisela, sabe Iris y saben los demás hijos de don Manuel Serrano, tampoco hemos logrado justicia para él porque el crimen de don Manuel fue un crimen de Estado. Allí hubo complicidad de importantes autoridades del gobierno estatal y federal que tuvieron que ver con el asesinato de don Manuel. Y nosotros, porque no queda otro recurso a los débiles, teníamos que pedirle justicia a Poncio de lo que nos había hecho Pilatos. O sea, le pedíamos justicia para don Manuel a los mismos que tuvieron que ver con el secuestro y el asesinato de don Manuel. Por eso no hemos logrado, ni creo yo que vayamos a lograr plena justicia hacia don Manuel Serrano Vallejo. Y repito, para concepción completa, para entendimiento verdadero, equilibrado de la tragedia de don Manuel, repito, no es su caso el único que permanece impune. No es su caso el único en donde se atropella de manera abierta, clara y descarada las leyes que supuestamente nos rigen y nos defienden, y a pesar de que los interesados, en este caso el antorchismo nacional, insistimos una y otra vez para que se haga justicia, simplemente no la logramos porque el Estado enseña entonces su verdadero rostro y su verdadera función. Y lo menos que nos han hecho es oídos sordos. Y cuando no, nos han intentado despistar y engañar con verdaderos trucos legales para hacernos creer que no se pudo saber, no se pudo rastrear, ni siquiera dónde quedaron los restos de don Manuel Serrano Vallejo. Si nosotros entendemos que la lucha de los pueblos se paga siempre con sangre, si nosotros entendemos además que el caso de don Manuel no es único, sino que todos los antorchistas que han sido sacrificados violentamente están en la misma situación de impunidad y de injusticia. Si nosotros entendemos que el Estado, el poder concentrado, centralizado del Estado y del gobierno, no están para hacer justicia, sino para imponer la voluntad de los poderosos al pueblo humilde, si lo vemos así, nos daremos cuenta que en efecto don Manuel Serrano está sufriendo primero en vida el destino al que estamos destinados a sufrir
todos los que no pertenecemos a las clases privilegiadas. Trabajo, sudor, sufrimiento, dolor para vivir, para alimentarlos y para procrear a nuestra familia y educarla. Y en muerte está sucediendo con don Manuel lo mismo que nos espera a todos. Una muerte violenta, una muerte injusta y, desde luego, sin justicia, sin redención por parte de quienes teóricamente estarían encargados de hacer justicia. Por lo tanto, decía yo al principio, repito ahora, nosotros no tenemos que sentirnos abandonados, ni pensar que ha sido la falta de tenacidad, o la falta de solidaridad, o la falta de una verdadera unidad de los antorchistas, de una verdadera disposición de lucha para que se haga justicia a don Manuel, lo que explica que no hayamos logrado que se esclarezca su crimen y se castigue a los responsables. No es eso, y me refiero con todo respeto a doña Guadalupe, a sus hijos y en particular a Iris, a Marisela. Ustedes saben que no es eso. Y ustedes saben perfectamente bien que ni yo, ni ninguno de los verdaderos antorchistas, que somos millones ya, hemos olvidado a don Manuel Serrano, como no olvidaremos tampoco a Manuel Hernández Pasión, como no olvidaremos a muchas víctimas nuestras, algunas que pertenecieron a mi familia, muy de cerca, muy de mi sangre, que no quiero mencionar aquí porque no quiero restarle importancia a la muerte de don Manuel. Pero los hechos todo el mundo los conoce, son ciertos y están exactamente en la misma situación que don Manuel Serrano. Cero justicia para ellos. Si lo miramos así, entenderemos, decía, que no es falta de voluntad o falta de interés o falta de decisión para exigir justicia. Es que los pobres estamos destinados a sufrir en la vida injusticia en la vida e injusticia en la muerte. Y no hay para dónde hacerse porque esta es la ley que rige las relaciones entre las clases dominantes y el pueblo trabajador que se defiende de ellas. Y entenderemos también, como dije al principio, que la muerte de don Manuel no es estéril y que nosotros la mejor manera que tenemos de probar que no nos hemos olvidado de él, que no nos vamos a olvidar jamás de él, que no ha sido irresponsabilidad nuestra la falta de justicia, la mejor manera de probar todo esto es que aprendamos las dos lecciones que nos deja don Manuel. Las dos lecciones, la de su vida y la de su muerte. Una lección que a todos nosotros nos hace falta, que a todos nosotros nos debe llegar muy hondo y que yo quiero recalcar en esta fecha, a los 7 años de la muerte de don Manuel. Esa lección dice que a los revolucionarios los tiene que mantener en pie de lucha la convicción de que su causa es justa, la convicción de que su causa es la del pueblo trabajador, la convicción de que nosotros como organización vamos caminando en el sentido en que se mueve la historia de México y del mundo. Y por lo tanto, nosotros vamos a llegar al triunfo si perseveramos con inteligencia, con tenacidad, con entrega, es decir, con las características que tuvo la vida ejemplar de don Manuel Serrano Vallejo. Y si en esta lucha, al lado del pueblo y por el pueblo, siguiendo los pasos de la historia, que es la que nos va empujando hacia el triunfo, si en esta lucha nos toca caer como le tocó desgraciadamente a don Manuel, pensemos también que nuestra muerte será una lección y será un ejemplo para los que vienen detrás de nosotros. Y será un eterno reproche. Y será un eterno motivo de vergüenza para aquellos que hacen uso de la violencia contra los débiles, tratando de acallar sus demandas legítimas y tratando de apagar con una cubetada de agua
el incendio social que la injusticia, que la desigualdad, que la pobreza, que la enfermedad, que el hambre, que el desempleo está creando, en este caso, a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Un incendio así no lo pueden apagar con el asesinato ni de 1, ni de 100, ni de 1000. Manuel Serrano Vallejo. Es dolorosa su muerte, pero su muerte no es inútil, porque su muerte ocurrió en las filas del pueblo, por la causa del pueblo, y el pueblo es el que recoge su herencia y la llevará tarde o temprano al triunfo. Homenaje, recuerdo, amor, reconocimiento pleno a don Manuel Serrano Vallejo. Mi más sentido pésame, mi solidaridad, mi humilde solidaridad, que ciertamente no resuelve mucho, a doña Guadalupe Hernández, a sus hijos, y en particular a mis queridas compañeras, la licenciada Iris Serrano Hernández y Marisela Serrano. Marisela, Antorcha te necesita. Tú lo sabes. Tú sabes que eres un pilar importante de nuestro movimiento. Y sabes que siempre hemos estado contigo, y no solo por la muerte de tu señor padre, no solo con ese motivo, sino por todo lo que has hecho y por todos los peligros que tú y nosotros hemos corrido y seguiremos corriendo en el futuro. Que nos llene de entusiasmo, de valor, de confianza, de alegría revolucionaria este 7º aniversario de don Manuel Serrano, porque si lo sabemos aprovechar y aprender de él, será un elemento educativo más que nos acerque más rápido que antes a la victoria que todos deseamos. Muchas gracias por su atención.